Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse con la misma lentitud de siempre, mientras el guardia nocturno levantaba la vista apenas un segundo desde el monitor de vigilancia. El edificio estaba completamente silencioso y el reloj sobre la recepción marcaba las 2:16 de la madrugada. Un hombre con un maletín oscuro alcanzó a entrar justo antes de que las hojas metálicas terminaran de unirse y presionó el botón del piso 12 sin mirar a nadie. Durante unos segundos, todo pareció absolutamente normal. Después, la cámara mostró que el ascensor llegó a su destino. Las puertas se abrieron y nadie salió. Los empleados de mantenimiento revisaron la grabación varias veces convencidos de que existía algún error en el sistema. El hombre había entrado. La puerta nunca volvió a abrirse entre el primer piso y el 12. El tiempo del recorrido coincidía con el funcionamiento habitual del elevador. Sin embargo, cuando las puertas se deslizaron en el último piso, la cabina estaba completamente vacía. No había otra salida, no existía un pasillo oculto ni un acceso de servicio. El edificio había sido construido décadas antes, y el diseño era tan sencillo que cualquiera podía memorizarlo después de recorrerlo una sola vez. Aún así, aquella grabación terminó convirtiéndose en uno de esos relatos que comenzaron a circular entre vigilantes, técnicos de mantenimiento y personal de limpieza, porque algunos aseguraban que no era la primera vez que algo semejante ocurría allí. Con el paso de los meses, aparecieron personas que afirmaban haber escuchado la misma historia en otros edificios, siempre con pequeños cambios, siempre con un detalle diferente, pero conservando el mismo núcleo imposible de explicar. Decían que ciertos ascensores parecían ignorar por momentos las reglas normales del espacio. No fallaban todos los días. No producían accidentes espectaculares. Simplemente, en ocasiones muy específicas, alguien entraba y nunca era visto nuevamente. Las autoridades encontraban explicaciones razonables para cada desaparición. Una fuga voluntaria, una identidad falsa, una investigación sin pruebas suficientes. Pero quienes trabajaban durante las madrugadas preferían no quedarse solos frente a las puertas metálicas cuando el indicador de pisos comenzaba a comportarse de una manera extraña. Uno de los relatos más repetidos hablaba de un hospital construido sobre un antiguo terreno industrial. El edificio funcionaba con absoluta normalidad durante el día. Médicos, pacientes, familiares y enfermeros utilizaban los ascensores cientos de veces sin experimentar nada fuera de lo común. El cambio comenzaba después de la medianoche, cuando el flujo de personas disminuía y los largos pasillos quedaban casi vacíos. Los trabajadores del turno nocturno afirmaban que existía una cabina específica que parecía detenerse algunos segundos más de lo habitual entre el quinto y el sexto piso. Nunca lo hacía siempre. Podía pasar semanas funcionando perfectamente antes de repetir aquel comportamiento. Por eso nadie conseguía demostrar que realmente existía una falla. Una enfermera recién contratada recibió la recomendación de utilizar las escaleras si el ascensor número 3 tardaba demasiado en abrir las puertas. Pensó que era una simple superstición del personal antiguo y sonrió con cierta incomodidad. Esa misma madrugada tuvo que llevar unos documentos al laboratorio ubicado en el último nivel del edificio. Caminó hasta el elevador, presionó el botón y esperó mientras el indicador luminoso descendía lentamente. Cuando las puertas se abrieron, la cabina estaba completamente vacía. Entró, eligió el piso correspondiente y sintió un movimiento suave, exactamente igual al de cualquier otro ascensor. Todo parecía perfectamente normal, hasta que el panel dejó de mostrar los números habituales. Durante un instante apareció una combinación de luces que no correspondía a ningún piso del edificio. Apenas duró un segundo. Después volvió a marcar el 6, como si nada hubiera ocurrido. La enfermera creyó haber visto mal debido al cansancio acumulado. Sin embargo, al salir encontró el pasillo completamente oscuro. El laboratorio seguía en el mismo lugar, pero las luces permanecían apagadas y no existía un solo sonido alrededor, ni conversaciones lejanas, ni el zumbido constante de los equipos médicos,
ni el movimiento habitual del aire acondicionado. Pensó que quizá se había producido un corte eléctrico. Caminó unos metros buscando alguna señal de actividad hasta descubrir que todas las habitaciones estaban abiertas y completamente vacías. Las camas permanecían tendidas. Los monitores estaban apagados. Incluso los relojes de pared parecían detenidos exactamente a la misma hora. Un frío difícil de explicar comenzó a recorrerle la espalda mientras regresaba apresuradamente hacia el ascensor. Presionó varias veces el botón para bajar. Nada ocurrió durante casi un minuto. Cuando las puertas finalmente se abrieron, encontró dentro a un hombre mayor vestido con ropa de paciente. Permanecía inmóvil mirando el suelo. No levantó la cabeza. No intentó salir. Ella entró sin decir una palabra, convencida de que el silencio era consecuencia de la situación extraña que acababa de vivir. Eligió el primer piso y esperó. La cabina descendió normalmente. Al abrirse las puertas, el hospital había recuperado toda su actividad habitual. Enfermeros caminaban de un lado a otro. Se escuchaban conversaciones. Los monitores emitían sus sonidos constantes. Todo parecía exactamente igual que antes. Solo entonces recordó al paciente que había permanecido a su lado durante el descenso. Giró inmediatamente. La cabina estaba vacía. Creyó que quizá había salido antes de que ella reaccionara. Preguntó en recepción si un hombre mayor con bata de hospital acababa de bajar por ese ascensor. Nadie había visto salir a ninguna persona. Tampoco existía registro de un paciente con aquellas características en ese turno. Al comentar lo sucedido, un técnico de mantenimiento evitó responder durante algunos segundos. Finalmente confesó que años atrás, un anciano había desaparecido después de subir exactamente al mismo elevador. Nunca encontraron pruebas suficientes para explicar qué ocurrió. El expediente permanecía abierto únicamente porque jamás apareció un cuerpo, una grabación concluyente o una evidencia capaz de cerrar el caso. La parte más inquietante era que varios trabajadores afirmaban seguir viendo a un hombre muy parecido dentro de aquella cabina durante las madrugadas, siempre mirando el suelo, siempre en silencio. Desde entonces, comenzó a circular la recomendación informal de no permanecer dentro del ascensor número 3 si el indicador mostraba símbolos distintos a los pisos normales. Nadie sabía quién había iniciado esa advertencia. Nadie conseguía explicar por qué algunos preferían subir por las escaleras, incluso cuando transportaban equipos pesados. Sin embargo, las supersticiones suelen sobrevivir durante décadas únicamente cuando alguien cree haber visto demasiado. Otro relato ampliamente compartido en foros dedicados a misterios urbanos surgió en un antiguo hotel del centro de una gran ciudad. El edificio había sido remodelado varias veces, pero conservaba uno de sus elevadores originales, una cabina estrecha revestida con paneles de madera oscura y un espejo ligeramente desgastado por el paso del tiempo. Muchos huéspedes elegían utilizar el ascensor moderno instalado junto al vestíbulo principal. Aún así, algunos terminaban entrando al antiguo simplemente porque llegaba primero. Un viajero de negocios registró su entrada poco antes de la 1 de la madrugada, después de perder un vuelo de conexión. Cansado, apenas prestó atención a las recomendaciones del recepcionista. Tomó la llave de su habitación, caminó hacia el elevador antiguo y presionó el botón del 8º piso. Las cámaras mostraron que ingresó completamente solo. Las puertas se cerraron. La cabina comenzó a subir con absoluta normalidad. El problema apareció cuando el ascensor se detuvo inesperadamente entre 2 niveles. No hubo sacudidas violentas. No se apagaron las luces. Todo permanecía funcionando. El hombre intentó utilizar el intercomunicador, pero únicamente escuchó una interferencia suave. Después ocurrió algo que jamás pudo demostrarse porque las cámaras interiores nunca grababan audio. Las imágenes mostraban al huésped mirando fijamente hacia una esquina completamente vacía de la cabina. Poco a poco, fue retrocediendo hasta apoyar la espalda contra la pared. Permaneció inmóvil durante casi 30 segundos, observando algo que nadie más podía ver. Finalmente dio un paso hacia adelante, como si alguien acabara de decirle unas palabras al oído.
Extendió lentamente la mano hacia el espacio vacío frente a él. En ese instante, las cámaras exteriores dejaron de recibir señal durante apenas 4 segundos. Cuando la imagen regresó, el ascensor continuaba detenido entre los mismos pisos. Las puertas permanecían cerradas. El hombre ya no estaba. Los técnicos revisaron el sistema convencidos de que las grabaciones se habían dañado. Sin embargo, el resto del material permanecía intacto. Al abrir manualmente la cabina, encontraron el maletín apoyado junto a la pared, la llave de la habitación todavía dentro del bolsillo del abrigo que había quedado sobre el piso y un teléfono celular cuya pantalla seguía iluminada, mostrando una llamada perdida recibida exactamente durante aquellos 4 segundos sin imagen. La desaparición jamás pudo resolverse. Las investigaciones apuntaron hacia un posible abandono voluntario, aunque nadie consiguió explicar cómo una persona podía salir de un ascensor detenido entre 2 pisos sin dejar rastro alguno. Los trabajadores del hotel comenzaron a evitar aquella cabina durante las noches. Algunos decían que el espejo parecía reflejar movimientos ligeramente distintos a los de quienes permanecían dentro. Otros aseguraban que, en ocasiones, el indicador marcaba un nivel inexistente antes de volver inmediatamente al piso correcto, como si el sistema hubiera recibido una orden imposible. Años más tarde, un especialista acudió para sustituir completamente el mecanismo del elevador. El trabajo parecía rutinario hasta que desmontaron uno de los paneles interiores. Detrás de la estructura metálica encontraron decenas de pequeñas marcas grabadas sobre el acero. No formaban palabras, no parecían números, eran simples líneas verticales agrupadas cuidadosamente, como si alguien hubiera intentado contar el paso de los días permaneciendo encerrado allí durante muchísimo tiempo. Nadie consiguió determinar cuándo habían sido hechas. El acero presentaba varias capas antiguas de pintura y las marcas aparecían debajo de todas ellas, como si hubieran existido desde mucho antes de la última remodelación del edificio. Ese detalle parecía insignificante, hasta que uno de los obreros recordó que aquel panel nunca había sido retirado desde la construcción original del hotel. El hallazgo quedó registrado únicamente en un informe técnico que nunca llegó a manos de la administración del hotel. El documento desapareció pocos días después, aunque varios empleados aseguraban haber leído una observación escrita al margen con tinta azul. No describía una avería ni recomendaba una reparación. Solo decía que algunas piezas parecían mucho más antiguas que el propio edificio y que ciertos componentes no coincidían con los planos originales. Nadie volvió a mencionar aquella nota. Los paneles fueron instalados de nuevo. El ascensor siguió funcionando y los huéspedes continuaron entrando y saliendo, sin sospechar que detrás de aquellas paredes metálicas permanecían ocultas unas marcas cuya explicación nunca apareció. Los recepcionistas más veteranos comenzaron a compartir una advertencia únicamente con quienes trabajaban en el turno nocturno. Si el ascensor antiguo se detenía unos segundos más de lo normal y las puertas no se abrían de inmediato, era mejor no presionar repetidamente el botón. Había que esperar en silencio hasta que la cabina decidiera continuar por sí sola. La recomendación sonaba absurda para cualquiera que acabara de llegar, pero quienes llevaban años en el hotel evitaban discutirla. Decían que la impaciencia solo empeoraba las cosas. Una madrugada, una joven encargada del servicio de habitaciones terminó su jornada mucho más tarde de lo habitual. Empujaba un pequeño carrito vacío mientras caminaba por el pasillo principal. El ascensor moderno permanecía fuera de servicio debido a un mantenimiento programado, así que no tuvo más opción que utilizar la cabina antigua. Pulsó el botón y esperó observando cómo el indicador descendía lentamente desde el 10º piso. Cuando las puertas se abrieron, le llamó la atención un detalle casi insignificante. El espejo reflejaba el carrito unos centímetros más atrás de donde realmente estaba. Pensó que era una simple ilusión provocada por el cristal envejecido. Entró sin darle importancia y presionó el botón del primer nivel. Las puertas comenzaron a cerrarse, pero justo antes de unirse por completo, alguien colocó una mano entre ellas.
Era una mujer de edad difícil de calcular. Vestía un abrigo gris, llevaba el cabello recogido y sostenía un pequeño bolso oscuro. Sonrió con amabilidad, entró en silencio y no presionó ningún botón. Permaneció de pie mirando fijamente las puertas. El descenso comenzó con absoluta normalidad. La empleada notó entonces que ninguna de las dos aparecía reflejada exactamente igual en el espejo. Su propia imagen respiraba con naturalidad, mientras que la mujer del abrigo parecía completamente inmóvil, incluso cuando la cabina vibraba ligeramente al pasar por cada nivel. Intentó convencerse de que era un efecto óptico. Bajó discretamente la mirada para evitar seguir observando. Un sonido suave rompió el silencio. No provenía del motor. Parecía el timbre distante de otro ascensor funcionando al mismo tiempo, aunque el edificio solo tenía dos y el moderno seguía desconectado. El indicador marcó el cuarto piso. Después mostró el 3. Luego permaneció varios segundos sin cambiar. La mujer del abrigo habló por primera vez. «Todavía falta uno». La empleada levantó la cabeza confundida. El panel seguía indicando el tercer piso. No existía ninguna parada programada. Sin embargo, la cabina comenzó a desacelerar lentamente. El indicador se apagó por completo. Durante apenas un instante, apareció un símbolo que la joven nunca había visto. No era un número, no era una letra, solo una figura luminosa formada por varias líneas que desapareció antes de que pudiera distinguirla con claridad. Las puertas empezaron a abrirse. Del otro lado no había ningún pasillo, solo una oscuridad uniforme donde normalmente debía encontrarse el corredor del tercer nivel. La empleada dio un paso hacia atrás. La mujer del abrigo, en cambio, parecía observar aquel vacío con absoluta tranquilidad. Sin mover la cabeza, murmuró algo casi inaudible. «Otra vez llegamos demasiado temprano». Las puertas volvieron a cerrarse sin que ninguna de las dos abandonara la cabina. El ascensor continuó descendiendo. Cuando finalmente llegó al vestíbulo, la joven salió casi corriendo mientras empujaba el carrito. Recorrió unos metros antes de detenerse para recuperar el aliento. Fue entonces cuando recordó a la otra pasajera. Giró inmediatamente hacia el elevador. Las puertas seguían abiertas. La cabina estaba completamente vacía. Ninguna cámara del hotel registró la entrada de aquella mujer. Tampoco apareció saliendo del ascensor, ni caminando por ninguno de los pasillos. Al revisar las grabaciones, la empleada descubrió algo todavía más desconcertante. En el video, solo podía verse a ella entrando sola al elevador, hablando durante algunos segundos con alguien que no aparecía en la imagen y retrocediendo aterrorizada hacia una esquina de la cabina, mientras extendía la mano como si intentara mantener distancia de una persona invisible. Aquella grabación nunca salió del archivo interno del hotel, pero durante años fue mostrada discretamente a los nuevos supervisores cuando preguntaban por qué tantos trabajadores evitaban utilizar el ascensor antiguo después de la medianoche. Con el tiempo, aquel edificio dejó de ser el único relacionado con desapariciones extrañas. Otra leyenda comenzó a circular entre técnicos especializados en mantenimiento de elevadores. Ellos aseguraban haber escuchado una historia repetida en distintas ciudades, siempre asociada a edificios de oficinas construidos durante las décadas de los 70 y 80. Según esos relatos, existía una secuencia muy específica de botones que jamás debía presionarse cuando el edificio estuviera completamente vacío. Nadie conseguía ponerse de acuerdo sobre cuál era la combinación correcta. Algunos hablaban del primero, cuarto, segundo y último piso. Otros juraban que debía incluir un nivel inexistente. Lo único que coincidía en todas las versiones era el desenlace. Quienes afirmaban haber probado aquella secuencia aseguraban que el ascensor dejaba de responder durante unos segundos. Después iniciaba un recorrido que no aparecía registrado en el sistema del edificio. Las puertas podían abrirse varias veces sin que nadie esperara del otro lado. Finalmente, cuando el pasajero regresaba al vestíbulo, descubría que habían transcurrido apenas unos minutos para él, mientras que los relojes del edificio marcaban varias horas de diferencia.
Nadie pudo demostrar que alguno de esos testimonios fuera real. Pero entre los registros de personas desaparecidas siempre aparecía un detalle que alimentaba la leyenda. Muchos habían sido vistos por última vez entrando solos a un ascensor. Y, en algunos casos, la cabina llegó perfectamente a su destino. Las puertas se abrieron, no había nadie dentro. La noticia de aquellas desapariciones terminó mezclándose con rumores que viajaban de ciudad en ciudad. Cambiaban los nombres de los edificios, las fechas y los protagonistas, pero el patrón permanecía inquietantemente parecido. Siempre había un ascensor aparentemente normal. Siempre existía una última grabación donde alguien entraba sin mostrar señales de preocupación. Y siempre aparecía un detalle demasiado extraño para ser ignorado por completo. Uno de los relatos menos conocidos comenzó a circular entre empleados de una torre corporativa cuyos primeros pisos permanecían ocupados durante todo el día, mientras que las oficinas superiores quedaban prácticamente desiertas después de las 9 de la noche. El edificio contaba con un moderno sistema de acceso mediante tarjetas electrónicas. Cada ingreso quedaba registrado con precisión. En teoría era imposible que una persona subiera a un nivel sin dejar evidencia en el sistema. Precisamente por eso, nadie consiguió explicar lo ocurrido con un analista financiero que decidió regresar a su oficina para recuperar una carpeta olvidada. Las cámaras del estacionamiento lo mostraban entrando al edificio a las 11:47 de la noche. Saludó al vigilante, pasó su tarjeta por el torniquete y caminó directamente hacia el grupo de ascensores. El guardia recordó incluso haber intercambiado unas pocas palabras con él antes de verlo desaparecer detrás de las puertas metálicas. El sistema registró que el hombre seleccionó el piso 26. El ascensor llegó. Las puertas se abrieron. La cámara del pasillo nunca lo vio salir. Al principio todos pensaron que había utilizado otro elevador para bajar. Sin embargo, el registro electrónico no mostraba ninguna tarjeta abandonando el edificio. Tampoco aparecía utilizando las escaleras de emergencia. La policía revisó durante días cada rincón de la torre sin encontrar una sola pista. Entonces, ocurrió algo que hizo cambiar el ambiente entre los trabajadores. 3 noches después de la desaparición, uno de los ascensores comenzó a detenerse de manera insistente en el piso 26, aunque nadie lo hubiera llamado. Las puertas permanecían abiertas exactamente 15 segundos. Siempre. Ni uno más, ni uno menos. Después descendía completamente vacío. Los técnicos cambiaron sensores, actualizaron el software y reemplazaron el panel de control. Durante 2 días el problema desapareció. La tercera noche volvió exactamente igual. Lo más inquietante era que el sistema registraba una llamada al ascensor desde el piso 26 en cada ocasión. Pero todas las oficinas permanecían cerradas. Las grabaciones confirmaban que nadie había entrado allí desde la desaparición. Para comprobar que no existía ningún error, 2 supervisores decidieron esperar juntos en ese nivel poco antes de la medianoche. El edificio estaba completamente silencioso. Solo se escuchaba el zumbido constante del sistema de ventilación. A las 12:09, el indicador del pasillo mostró que una cabina comenzaba a subir sola. 22, 23, 24, 25. Los 2 hombres observaron cómo el ascensor llegaba lentamente hasta ellos. Las puertas se abrieron. La cabina estaba vacía. Permanecieron inmóviles esperando que el sistema iniciara el descenso. Pero el ascensor no se movió. Continuó con las puertas abiertas, como si estuviera esperando que alguien saliera primero. Uno de los supervisores decidió acercarse para revisar el interior. En ese momento, notó algo que nunca mencionó oficialmente en su declaración. El piso de la cabina tenía pequeñas gotas de agua. No parecían provenientes de una fuga. Formaban un camino que comenzaba en la esquina del fondo y terminaba justo frente a las puertas, como si alguien hubiera permanecido allí de pie durante mucho tiempo antes de salir descalzo. Su compañero le preguntó qué estaba mirando. Cuando levantó nuevamente la vista, las gotas habían desaparecido.
No quedó absolutamente ninguna marca sobre el suelo. Los dos decidieron entrar para comprobar que todo funcionara correctamente. Apenas las puertas comenzaron a cerrarse, el supervisor que permanecía junto al panel sintió un ligero olor a humedad. No era un olor fuerte. Recordaba más bien al aire encerrado de un sótano que llevaba años sin abrirse. El ascensor inició el descenso. 25, 24, 23. De pronto el indicador dejó de cambiar. La cabina seguía moviéndose. Los segundos comenzaron a hacerse demasiado largos. Ninguno de los dos sintió una sacudida ni una avería mecánica. Simplemente continuaban descendiendo. Pero el panel seguía mostrando el mismo número. El silencio se volvió incómodo. Uno de ellos intentó bromear diciendo que probablemente el indicador estaba averiado. Nadie respondió. Fue entonces cuando ambos escucharon un sonido muy suave detrás de ellos. No parecía provenir del motor, era algo parecido a una respiración lenta. Los dos giraron al mismo tiempo. La cabina seguía completamente vacía. Sin embargo, el espejo del fondo devolvía una imagen distinta. Reflejaba a 3 personas. Los 2 supervisores permanecían exactamente donde estaban. Entre ellos, inmóvil, aparecía la silueta borrosa de un hombre vestido con camisa clara y un portafolios oscuro en la mano. Ninguno fue capaz de moverse durante varios segundos. Cuando el ascensor llegó finalmente al vestíbulo y las puertas se abrieron, ambos salieron sin mirar atrás. Al revisar las cámaras de seguridad esperaban encontrar una explicación. La grabación mostraba a los 2 supervisores entrando solos. Durante todo el descenso, permanecían inmóviles, observando fijamente el espejo. No existía ninguna tercera figura, pero había un detalle que nadie consiguió explicar. En el reflejo metálico de las puertas, justo antes de abrirse en la planta baja, aparecía durante un solo fotograma una mano apoyada desde el interior sobre el cristal del espejo. Una mano que no pertenecía a ninguno de los 2 hombres. Los especialistas que analizaron aquella grabación atribuyeron la anomalía a una compresión defectuosa del video. La explicación parecía suficiente para cerrar el asunto, aunque ninguno consiguió reproducir el mismo efecto en otras imágenes tomadas por el mismo sistema. El archivo terminó guardado junto con cientos de horas de vigilancia que jamás volverían a revisarse. Sin embargo, entre los empleados comenzó a circular una copia de baja calidad, donde el supuesto error digital podía apreciarse cuadro por cuadro. Cuanto más se detenían sobre aquella imagen, más difícil resultaba convencerse de que solo se trataba de una falla técnica. La mano no aparecía deformada, no surgía desde un borde de la pantalla, descansaba con absoluta naturalidad sobre una superficie que, según la grabación original, debía estar completamente vacía. Durante los meses siguientes, nadie volvió a desaparecer en aquella torre. Aún así, algunos trabajadores aseguraban que el ascensor seguía comportándose de una manera extraña. Casi todas las noches, pocos minutos después de la medianoche, una de las cabinas realizaba un recorrido completo hasta el piso 26 sin que existiera ninguna solicitud registrada. Permanecía allí exactamente 15 segundos y regresaba vacía. La administración ordenó desactivar aquella función mediante una actualización del sistema. Durante una semana pareció haber funcionado. Después el recorrido volvió a repetirse, solo que ahora el registro informático afirmaba que el ascensor nunca había abandonado la planta baja. Aquella contradicción hizo que varios técnicos comenzaran a desconfiar más de los registros que de los propios elevadores. Los sensores decían una cosa, las cámaras mostraban otra. Los testigos recordaban una tercera versión completamente distinta. Ninguna coincidía con las demás. Fue entonces cuando empezó a mencionarse otra leyenda, mucho más antigua y mucho menos conocida. No hablaba de edificios modernos, ni de hoteles, ni de hospitales, sino de un complejo de departamentos construido décadas atrás, donde el ascensor era tan pequeño que apenas podían viajar 4 personas al mismo tiempo. Los vecinos mayores evitaban hablar del asunto frente a quienes acababan de mudarse.
Decían que era mejor no alimentar rumores. Sin embargo, cada cierto tiempo, algún residente nuevo escuchaba la misma recomendación en boca de diferentes personas. Si alguna noche el ascensor llegaba a tu piso y las puertas se abrían sin que nadie hubiera presionado el botón, era preferible dejarlo ir, nunca entrar, nunca asomarse demasiado y, sobre todo, nunca mirar fijamente el espejo del fondo. Una estudiante universitaria se mudó al edificio sin conocer aquella historia. Trabajaba hasta tarde y regresaba casi siempre después de la 1 de la madrugada. Durante varias semanas utilizó el elevador sin notar nada extraño. Saludaba al vigilante, subía al 7º piso y desaparecía detrás de la puerta de su departamento. Una noche escuchó el sonido del ascensor deteniéndose frente a su nivel mientras estudiaba en la sala. Le llamó la atención porque no había oído abrirse la puerta principal del edificio. Miró la hora, las 2:38. Pensó que quizá algún vecino acababa de regresar. Esperó unos segundos. Nadie caminó por el pasillo. Las puertas permanecían abiertas. El zumbido del motor continuaba escuchándose desde el exterior. La curiosidad terminó venciendo al cansancio. Abrió lentamente la puerta de su departamento. El corredor estaba completamente vacío. Al fondo el ascensor seguía abierto. No había una sola persona dentro. La luz de la cabina parecía ligeramente más tenue que la iluminación del pasillo. La joven permaneció inmóvil observando durante algunos segundos. Entonces, escuchó el sonido característico de las puertas intentando cerrarse. Comenzaron a moverse. Se detuvieron a mitad del recorrido. Volvieron a abrirse, como si alguien invisible hubiera colocado la mano entre ellas. Aquello ocurrió 3 veces seguidas. La estudiante sintió un escalofrío. Pensó en bajar para avisar al vigilante de que el ascensor parecía averiado. Justo cuando dio el primer paso hacia la cabina, escuchó una voz proveniente del departamento contiguo. Era una anciana que apenas abrió unos centímetros su puerta. No levantó el tono, no parecía asustada. Solo dijo una frase: «No se acerque». La joven se quedó inmóvil. La mujer volvió a cerrar la puerta sin añadir una sola palabra más. Casi al mismo tiempo, las puertas del elevador terminaron de cerrarse por completo. La cabina descendió. A la mañana siguiente, decidió preguntar qué había ocurrido. La anciana tardó varios minutos en responder. Finalmente confesó que llevaba viviendo allí más de 30 años y que, de vez en cuando, el ascensor subía solo hasta distintos pisos durante la madrugada. Nunca transportaba pasajeros. Nunca aparecía registrado ningún llamado, pero siempre permanecía unos segundos con las puertas abiertas, como si esperara recoger a alguien. La estudiante sonrió con cierta incomodidad, convencida de que solo era una superstición. La anciana entonces hizo una última observación. Los que entraron cuando estaba vacío nunca volvieron a usar ese edificio. No dijo que hubieran muerto. No dijo que desaparecieran. Solo afirmó que nadie volvió a verlos. Aquella diferencia hizo que el silencio resultara todavía más inquietante. Los días transcurrieron con absoluta normalidad, hasta que una madrugada la estudiante regresó mucho más tarde de lo habitual. El vigilante no estaba en la recepción. La televisión permanecía encendida. Sobre el escritorio había una taza de café todavía caliente. Llamó varias veces. Nadie respondió. Decidió subir sola. Presionó el botón. El ascensor llegó inmediatamente. Entró. Las puertas comenzaron a cerrarse. Antes de que terminaran de unirse, creyó escuchar unos pasos apresurados acercándose desde el vestíbulo. Instintivamente extendió la mano para mantener abierta la puerta. Esperó. Los pasos dejaron de escucharse. Miró hacia el exterior. La recepción seguía completamente vacía. Retiró la mano. Las puertas se cerraron. El ascensor inició el ascenso. Primer piso, segundo, tercero, cuarto, quinto. De pronto, la cabina siguió subiendo. El indicador permanecía apagado. No mostraba ningún número. Solo una pequeña luz blanca en el centro del panel. La estudiante presionó repetidas veces el botón de alarma. No obtuvo respuesta.
Intentó abrir las puertas con el comando de emergencia. Nada ocurrió. Entonces reparó en un detalle que jamás había visto. Su reflejo seguía frente a ella, pero un segundo reflejo apenas detrás del suyo permanecía inmóvil mirando directamente hacia la puerta. Cuando reunió el valor suficiente para girarse, la cabina estaba completamente vacía. El ascensor continuó ascendiendo unos segundos más. Después se detuvo lentamente. Las puertas comenzaron a abrirse. Del otro lado no había ningún pasillo iluminado, solo una oscuridad tan profunda que incluso la luz del interior parecía incapaz de atravesarla. Durante varios segundos permaneció inmóvil sin comprender lo que estaba viendo. No existía el contorno de una pared, una puerta o una ventana. Tampoco podía distinguir el piso más allá del borde metálico de la cabina. Era como si la luz terminara exactamente donde acababa el ascensor. El aire parecía inmóvil. Incluso el zumbido constante del motor había desaparecido por completo. La estudiante dio un paso hacia atrás. Las puertas permanecieron abiertas. No emitieron el sonido habitual que anunciaba su cierre automático. Solo continuaban inmóviles frente a aquella oscuridad imposible. Entonces escuchó algo. No provenía del exterior. Parecía llegar desde muy lejos, como una conversación amortiguada por varias paredes. Al principio creyó distinguir únicamente murmullos. Después comenzó a reconocer palabras aisladas. Ninguna tenía sentido. Eran fragmentos de frases pronunciadas por voces diferentes. Una mujer llamando a alguien, un niño riéndose, un hombre diciendo que ya casi llegaba, una alarma distante, el timbre de un teléfono. Todos aquellos sonidos aparecían y desaparecían sin relación alguna, como si pertenecieran a momentos completamente distintos. La estudiante sintió el impulso de salir para comprobar de dónde provenían. Apoyó un pie sobre el borde de la cabina. En ese mismo instante el panel volvió a iluminarse. Marcó el número 7. Las puertas se cerraron de golpe. El ascensor descendió apenas unos centímetros y volvió a abrirse inmediatamente. Ahora sí estaba frente al pasillo de su edificio. Las lámparas funcionaban con normalidad. Las puertas de los departamentos permanecían cerradas. Todo parecía exactamente igual que siempre. Durante algunos segundos creyó haber sufrido una especie de desorientación causada por el cansancio. Salió rápidamente y caminó hasta su apartamento sin volver la vista atrás. A la mañana siguiente, encontró a varios vecinos reunidos junto a la recepción. El vigilante había aparecido. Estaba sentado exactamente donde debía estar. Aseguraba no haberse movido de su puesto en toda la noche. Sin embargo, nadie conseguía explicar por qué las cámaras mostraban la recepción completamente vacía durante casi 40 minutos. En las grabaciones no aparecía el vigilante, tampoco la estudiante entrando al edificio, ni el ascensor abriendo sus puertas. Era como si ese intervalo simplemente hubiera dejado de existir. La administración atribuyó el problema a una falla en el sistema de almacenamiento. Los residentes aceptaron la explicación sin discutir demasiado. Todos, excepto la anciana. Aquella misma tarde llamó suavemente a la puerta de la joven. Llevaba en la mano una fotografía antigua. La imagen mostraba la inauguración del edificio varias décadas atrás. Decenas de personas sonreían frente a la entrada principal. En una esquina, casi fuera del encuadre, podía verse el ascensor original con las puertas abiertas. La anciana señaló a uno de los hombres de la fotografía. Era el primer vigilante del edificio. Después señaló a otro, el encargado del mantenimiento. Luego a una mujer joven, una residente de los primeros departamentos. Todos ellos habían desaparecido en momentos diferentes a lo largo de los años. Nunca el mismo día, nunca de la misma forma, pero compartían un detalle. Habían sido vistos por última vez entrando solos al ascensor. La estudiante observó nuevamente la fotografía. Entonces notó algo que la anciana no había mencionado. Dentro de la cabina aparecía una figura parcialmente oculta por la sombra. No formaba parte del grupo que posaba para la inauguración. No miraba hacia la cámara. Parecía observar el interior del edificio.
La imagen era demasiado borrosa para distinguir un rostro. Solo podía apreciarse una silueta inmóvil. La fotografía fue entregada días después a un especialista para intentar mejorar la definición. El resultado no hizo más que aumentar el misterio. Mientras ampliaban la imagen, descubrieron que aquella figura no proyectaba ninguna sombra sobre el piso, a pesar de que todas las demás personas sí lo hacían. Pensaron que se trataba de un defecto provocado por la antigüedad del negativo. Sin embargo, apareció otro detalle todavía más difícil de explicar. En el reflejo metálico de las puertas del ascensor podían verse dos personas dentro de la cabina. En la fotografía original solo aparecía una. Nadie consiguió identificar a la segunda. Aquella imagen comenzó a copiarse entre vecinos, técnicos de elevadores y aficionados a las leyendas urbanas. Con el tiempo surgieron versiones distintas. Algunos aseguraban que, si se observaba la fotografía durante varios minutos, el reflejo cambiaba ligeramente. Otros afirmaban que la segunda silueta terminaba colocándose detrás de quien la miraba. Nunca existió una prueba de que aquello fuera cierto. Solo testimonios, rumores, historias repetidas una y otra vez. Lo único comprobable era que la fotografía original desapareció del archivo del edificio pocos meses después. Jamás volvió a encontrarse. Desde entonces, muchos vigilantes nocturnos desarrollaron una costumbre extraña. Cada vez que un ascensor permanecía demasiado tiempo detenido con las puertas abiertas, evitaban acercarse inmediatamente. Esperaban unos segundos, observaban desde lejos, y solo cuando las puertas se cerraban por sí solas, continuaban con su recorrido. Decían que algunos elevadores parecían detenerse para recoger pasajeros invisibles, y que interrumpir ese momento nunca traía nada bueno. Nadie sabe con certeza cuándo comenzó esa creencia. Tampoco existe evidencia de que algún edificio esconda realmente un piso imposible o un destino que no aparece en los planos. Pero las desapariciones asociadas a ascensores continúan apareciendo de vez en cuando en periódicos locales y archivos policiales. La mayoría termina recibiendo una explicación razonable. Algunas personas deciden marcharse voluntariamente, otras nunca son encontradas, y unas pocas dejan detrás una grabación imposible de interpretar. En casi todas esas imágenes hay un instante que se repite. Las puertas se cierran. La cabina inicia su recorrido. Todo parece completamente normal, y cuando vuelven a abrirse, el ascensor está vacío. Sin embargo, existe una última leyenda que casi nunca aparece en los foros ni en los videos donde suelen recopilarse este tipo de historias. Los pocos que afirman haberla escuchado coinciden en un detalle inquietante. No habla de un edificio específico, no menciona una ciudad, ni siquiera describe un ascensor en particular. Habla de un comportamiento que supuestamente puede aparecer en cualquier elevador si coinciden ciertas circunstancias que nadie ha conseguido definir con exactitud. Según ese relato, todo comienza con un viaje completamente ordinario. Una persona entra sola. Las puertas se cierran. El ascensor inicia el recorrido. En algún momento, apenas durante una fracción de segundo, la sensación de movimiento desaparece por completo. No es una avería. No hay sacudidas. Simplemente el cuerpo deja de percibir que está subiendo o bajando. La mayoría de las personas jamás presta atención a ese instante. Quienes sí lo notan aseguran que, durante ese breve silencio, ocurre algo imposible de describir con claridad, como si el ascensor hubiera dejado de pertenecer al edificio, como si durante un instante viajara por un lugar completamente distinto. Un ingeniero especializado en sistemas de transporte vertical contó una experiencia semejante muchos años después de retirarse. Nunca quiso hacer declaraciones públicas. Solo se lo relató a un antiguo compañero durante una reunión informal. Había dedicado más de 30 años a inspeccionar ascensores en oficinas, hospitales y hoteles. Conocía cada mecanismo, cada sistema de seguridad y cada posible avería. Se consideraba una persona incapaz de creer en historias sobrenaturales. Precisamente por eso, lo que ocurrió una noche terminó persiguiéndolo hasta el final de su carrera.
Debía revisar un edificio que llevaba varios días reportando fallas intermitentes. No existían accidentes, no había personas heridas, solo pequeñas anomalías que aparecían sin seguir ningún patrón, sensores que dejaban de responder, indicadores que mostraban números incorrectos, puertas que permanecían abiertas unos segundos adicionales. Nada especialmente grave. Llegó poco antes de la medianoche, porque el mantenimiento debía realizarse cuando el edificio estuviera vacío. Desconectó una de las cabinas y comenzó a revisar el panel electrónico. Todo parecía funcionar correctamente. Decidió realizar una última prueba antes de marcharse. Entró solo. Seleccionó el último piso. El ascensor inició el ascenso. Primer nivel, segundo, tercero. Después el indicador dejó de avanzar. No porque estuviera averiado, simplemente se apagó. El ingeniero esperaba sentir el ascensor detenerse, pero la cabina seguía desplazándose. Sacó una pequeña linterna del bolsillo y alumbró el panel de control. Todos los botones permanecían apagados. También el botón de alarma. Incluso el indicador de sobrecarga había desaparecido. Era como si el sistema eléctrico continuara alimentando únicamente las luces del techo. Entonces, ocurrió algo que jamás consiguió olvidar. Escuchó otro ascensor, muy cerca. Podía distinguir perfectamente el sonido de los cables y el desplazamiento del motor. Lo extraño era que aquel edificio solo tenía una cabina funcionando esa noche. El segundo elevador permanecía completamente desmontado por mantenimiento. El sonido se acercaba, cada vez más, como si otra cabina estuviera ascendiendo exactamente al lado de la suya. Instintivamente, miró hacia las puertas. Durante apenas un segundo creyó distinguir una línea de luz atravesando la unión metálica. No era la iluminación del pasillo. Parecía la luz del interior de otro ascensor, desplazándose a la misma velocidad. Los dos sonidos continuaron avanzando juntos. De pronto, se detuvieron. El silencio fue absoluto. Las puertas comenzaron a abrirse. Del otro lado apareció el último piso. Las oficinas seguían vacías. Las luces funcionaban. Todo parecía perfectamente normal. El ingeniero salió de inmediato convencido de que había sufrido algún tipo de ilusión provocada por el cansancio. Terminó la inspección y regresó a casa. Jamás habló del asunto. Hasta una semana después, mientras revisaba las grabaciones del mantenimiento para completar su informe, decidió observar nuevamente la cámara instalada dentro del ascensor. La imagen mostraba exactamente lo que recordaba. Entraba solo, presionaba el botón, esperaba, sacaba la linterna, miraba las puertas. Pero había un detalle que no recordaba. Durante todo el recorrido, permanecía ligeramente inclinado hacia un lado, como si estuviera dejando espacio para otra persona. Al ampliar la grabación, descubrió algo todavía más inquietante. Su brazo derecho no descansaba junto al cuerpo. Permanecía separado varios centímetros, exactamente igual que cuando alguien viaja demasiado cerca y uno intenta no rozarlo. No consiguió explicar aquella postura. Tampoco recordó haberla adoptado. Lo único que sabía era que desde aquella noche jamás volvió a utilizar un ascensor completamente solo si tenía la posibilidad de esperar al siguiente. Nunca explicó el verdadero motivo. Solo repetía una frase cada vez que alguien insistía en preguntarle. Decía que algunos viajes parecen durar apenas unos segundos y que, aún así, nunca se tiene la certeza de haber viajado completamente solo. Solo cerca del final de esta recopilación queda una invitación. Si alguna vez escuchaste una leyenda parecida o conoces un relato transmitido en tu ciudad sobre ascensores donde alguien desapareció sin dejar rastro, puedes compartirlo. Y si disfrutas este tipo de historias que permanecen abiertas mucho después de terminar, suscribirte ayuda a que más leyendas como estas sigan encontrando nuevos oyentes. Mucho tiempo después de que aquellas historias comenzaran a mezclarse entre vigilantes, técnicos y empleados de edificios, apareció un detalle que hizo que incluso quienes se burlaban de las leyendas dejaran de hacerlo por unos instantes. Ninguna de las desapariciones más comentadas compartía el mismo lugar, la misma fecha o las mismas personas. Sin embargo,
Cuando algunos investigadores aficionados reunieron fotografías de los elevadores relacionados con aquellos casos, descubrieron algo que parecía una simple coincidencia hasta que comenzaron a contarlas con calma. En casi todas las cabinas existía un espejo colocado exactamente frente a las puertas. No era un elemento extraño. Miles de ascensores estaban diseñados de esa forma para dar una sensación de mayor amplitud. Aún así, hubo quienes comenzaron a preguntarse si el espejo era únicamente un detalle arquitectónico o si, por alguna razón imposible de explicar, aparecía siempre en los relatos donde alguien parecía desvanecerse sin dejar rastro. Uno de esos investigadores recibió un correo electrónico completamente anónimo. No incluía saludo, firma ni explicación alguna. Solo contenía una dirección, una fecha y una frase escrita con mayúsculas. No mires el espejo cuando las puertas se abran y no haya nadie afuera. Pensó que se trataba de una broma de mal gusto enviada por alguien que seguía sus publicaciones sobre leyendas urbanas. Aún así, la dirección correspondía a un edificio residencial situado a pocas horas de su ciudad. El inmueble existía. Podía verse en mapas y fotografías antiguas. No parecía abandonado. Tampoco aparecía relacionado con noticias importantes. Era un conjunto de departamentos completamente común. La curiosidad terminó llevándolo hasta allí una tarde lluviosa. El portero aseguró no conocer ninguna historia extraña sobre el lugar. Los vecinos entraban y salían con absoluta normalidad. Los ascensores funcionaban sin problemas. El edificio apenas tenía 20 años de antigüedad. Todo parecía desmentir el contenido del mensaje. El investigador estuvo a punto de marcharse. Antes de hacerlo, decidió utilizar el elevador por simple curiosidad. Entró solo. Las puertas comenzaron a cerrarse. Eligió el 9º piso. Durante el ascenso, observó distraídamente su reflejo en el espejo. Nada fuera de lo normal. Al llegar, las puertas se abrieron. El pasillo estaba completamente vacío. No había nada extraño. Salió. Tomó algunas fotografías. Conversó unos minutos con una residente. Descendió nuevamente. Pensó que había perdido el viaje. Aquella misma noche, mientras revisaba las imágenes tomadas durante la visita, descubrió un detalle que no recordaba haber visto. En una de las fotografías aparecía el ascensor abierto en el 9º piso. El pasillo estaba vacío, pero el espejo del interior reflejaba claramente a una persona situada justo detrás del lugar donde él había estado de pie. No era una sombra, no era un desenfoque. Se distinguía la silueta de alguien con la cabeza ligeramente inclinada. El problema era que la cámara había sido sostenida frente a la cabina. Nadie podía encontrarse detrás de él. Convencido de que se trataba de un reflejo producido por la lente, decidió regresar al edificio unos días después para repetir exactamente la misma fotografía. Lo hizo desde el mismo ángulo, a la misma hora, con la misma cámara. El resultado fue completamente diferente. Esta vez el espejo solo reflejaba la cabina vacía. Comparó ambas imágenes durante horas. Las dimensiones coincidían. La iluminación era prácticamente idéntica. Solo cambiaba aquella figura. Entonces amplió la primera fotografía. El rostro seguía siendo imposible de distinguir, pero las manos aparecían con absoluta claridad. La persona no estaba mirando hacia las puertas, tampoco hacia la cámara. Tenía ambas manos apoyadas sobre la pared lateral del ascensor, como si intentara mantenerse lo más alejada posible del centro de la cabina. A partir de ese momento, decidió dejar de investigar. Guardó las fotografías en un disco duro y nunca volvió a publicar sobre desapariciones relacionadas con elevadores. Años después, un amigo cercano encontró aquel archivo mientras ordenaba sus documentos digitales. Las imágenes seguían allí, excepto una. La fotografía donde aparecía la figura detrás del investigador había desaparecido. No estaba dañada, no se encontraba en otra carpeta, simplemente faltaba. En su lugar solo quedaba un archivo vacío, con el mismo nombre y la misma fecha de creación. Quien descubrió aquello intentó preguntarle por qué la había borrado. El investigador respondió con una frase tan breve como inquietante. Aseguró que jamás la eliminó. Y añadió que lo verdaderamente extraño
no era haber perdido una fotografía. Lo extraño era recordar perfectamente una imagen que ya nadie podía volver a ver. El tema habría terminado convertido en otra anécdota olvidada si no fuera por un detalle que sigue apareciendo en algunos testimonios modernos. Personas que viven en edificios completamente distintos, sin ninguna relación entre sí, aseguran haber experimentado una sensación muy parecida. El ascensor llega, las puertas se abren, el pasillo está vacío. Durante un instante antes de salir, sienten la necesidad inexplicable de mirar el espejo una última vez, y cuando lo hacen, tienen la impresión de que el reflejo tarda una fracción de segundo más de lo normal en imitarlos. Nadie ha conseguido demostrar que ocurra realmente. Quizá sea una ilusión provocada por el cansancio, quizá un simple efecto de la iluminación, o quizá sea el motivo por el que algunos vigilantes, cuando terminan su turno en plena madrugada, prefieren abandonar el ascensor sin volver la vista hacia el espejo. Porque, según la leyenda, hay desapariciones que no comienzan cuando las puertas se cierran. Comienzan mucho antes. Empiezan el instante en que algo, desde el otro lado del reflejo, parece reconocer que alguien acaba de mirarlo.